Hola, en esta oportunidad voy a hablar sobre la psicoterapia analítica funcional, conocida como FAP, y específicamente sobre qué es, cuáles son sus principales aportes y cuáles son sus fundamentos. Para comenzar, la psicoterapia analítica funcional es un tipo de psicoterapia de base conductual y contextual. Su punto de partida es el análisis funcional de la conducta, es decir, busca comprender las conductas teniendo en cuenta el contexto en el que aparecen, así como las variables que las mantienen. La FAP surge a partir de los conocimientos del análisis experimental de la conducta y de diferentes avances que se produjeron principalmente durante las décadas de los años 80 y 90. Entre estos avances se encuentran los estudios sobre las relaciones de equivalencia entre estímulos, el seguimiento de reglas, la relación de hacer y decir y hacer, el análisis funcional del lenguaje y también el estudio de eventos privados como los pensamientos, las emociones, los recuerdos y las frustraciones. Un aspecto importante es que la PAP surge también por la necesidad de abordar problemas psicológicos que podían ser más complejos, crónicos o difíciles de delimitar mediante conductas específicas. Por ejemplo, problemas relacionados con la personalidad, las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, el vacío vital o problemas existenciales. Entonces podemos decir que la FAP busca aplicar los principios del análisis de la conducta en situaciones humanas, reales y sobre todo dentro de la propia relación entre terapeuta y cliente. ¿Por qué se llama psicoterapia analítica funcional? Bueno, el propio nombre de la FAP nos permite entender sus características. Primero, es psicoterapia porque no se trata simplemente de una técnica aislada de modificación de conducta. Es un conducto de procedimientos orientados a ayudar a la persona a resolver sus problemas y a desarrollar una vida más plena, positiva y comprometida con sus propios valores. Además, como herramienta fundamental, la relación terapéutica, el diálogo y la interacción entre terapeuta y cliente son fundamentales para producir cambios durante la propia sesión. Por eso, la conducta verbal y las habilidades relacionales del terapeuta tienen una gran importancia, ¿no? Segundo, es analítica. ¿Por qué? Porque durante el proceso se analizan los problemas y objetivos del cliente, tanto dentro como fuera de la sesión. El terapeuta intenta identificar las variables que están manteniendo determinadas conductas. Y tercero, es funcional porque no se centra únicamente en la forma de una conducta, sino principalmente en la función que cumple. Esto es muy importante. Una misma conducta puede tener diferentes dependiendo de la persona y de la situación. Por ejemplo, negarse a realizar una tarea terapéutica podría parecer algo negativo. Sin embargo, para una persona con dependencia afectiva o con dificultades para defender sus propias opiniones, expresar desacuerdo con el terapeuta podría representar un avance. Por eso en FAP no interesa solamente preguntar qué hace la persona, sino también para qué lo hace, qué función cumple esa conducta dentro de su contexto, cuál es uno de los principales aportes de FAP. Uno de los aportes más importantes es que intenta superar algunas limitaciones de las terapias tradicionales. Por ejemplo, en una terapia ambulatoria, el terapeuta normalmente tiene una cantidad limitada de tiempo con el cliente, muchas veces una sesión semanal. Entonces, una pregunta importante es cómo conseguir que lo que ocurre durante esa hora de terapia realmente produzca cambios en la vida cotidiana de la persona. Bueno, la FAP propone aprovechar intensamente la propia interacción terapéutica para producir cambios en situaciones, es decir, en el mismo momento que ocurren las conductas. La idea es que aquello que el cliente hace durante la sesión puede ser trabajado directamente y posteriormente generalizada en su vida cotidiana. Aquí aparece otro concepto fundamental, la generalización. La FAP no simplemente busca que el cliente aprenda una conducta dentro del consultorio para después repetir exactamente la misma conducta afuera.
Lo que busca es que se produzcan conductas que tengan una función semejante dentro y fuera de la terapia. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para expresar sus emociones con otras personas, no se trata solamente de hacer un roleplaying para que practique una frase determinada. Lo importante es que pueda experimentar y desarrollar dentro de la relación real con el terapeuta una forma diferente de relacionarse y expresarse, de manera que ese cambio pueda trasladarse funcionalmente a sus relaciones fuera de la consulta. Otro aporte importante es que la FAP evita depender principalmente de instrucciones directas. En lugar, el cliente exactamente qué debe pensar, qué debe ser o cómo debe solucionar su problema. El terapeuta utiliza recursos como preguntas reflexivas, ejemplos, historias, metáforas y conversaciones para ayudar a que el propio cliente genere nuevas formas de comprender y actuar. La finalidad es que la persona no dependa permanentemente del terapeuta para encontrar soluciones, sino que pueda desarrollar sus propias reglas y formas de responder ante nuevas situaciones. También es importante mencionar que FAP no pretende reemplazar a las demás terapias. El libro señala que puede funcionar como una terapia en sí misma, pero también puede combinarse con otros tratamientos. Por ejemplo, con terapia de Beck, activación conductual o terapia de aceptación y compromiso. Bueno, algunos fundamentos de FAP. Ahora, pensando específicamente a los fundamentos de FAP, el libro señala que sus principios son relativamente sencillos. Para que su aplicación práctica pueda ser difícil, una característica importante es que la FAP no tiene un formato rígido y único. No existen unas fases que necesariamente no deban seguirse en un orden determinado, ni unas tareas específicas, iguales para todos los clientes. Esto se debe a que cada persona es diferente, sus problemas son diferentes y también lo son las variables que mantienen sus conductas. Por eso el proceso terapéutico es dinámico, interactivo y adaptado a cada individuo. Dentro de estos fundamentos encontramos un concepto central, las conductas clínicamente relevantes, conocidas como CCR. Las CCR son todas aquellas conductas del cliente que aparecen durante la sesión y que son importantes para el tratamiento, ya que pueden ser conductas visibles como hablar, mirar, sonreír, moverse o evitar el contacto, pero también pueden ser conductas privadas como pensamientos, recuerdos o emociones. En FAP se distinguen tres tipos, CCR1, CCR2 y CCR3. El CCR1 son los problemas, son las conductas problemáticas que aparecen durante la sesión y que el cliente necesita cambiar. Generalmente están relacionadas con conductas de evitación, ¿no? Y con aquello que produce sufrimiento. Entonces, los CCR2 son las conductas que representan una mejoría o un cambio positivo dentro de la sesión. Son conductas que van en dirección contraria al CCR1 y que el terapeuta intenta promover y reforzar. Por ejemplo, una persona que normalmente evita expresar sus opiniones puede comenzar a expresar desacuerdo con el terapeuta, aunque aparentemente discutir con el terapeuta podría parecer algo negativo en determinadas personas, puede representar un avance si anteriormente siempre obedecían o evitaban expresar sus propias opiniones. Finalmente, las CCR3 son conductas verbales mediante las cuales el cliente empieza a describir las relaciones funcionales de su propia conducta. Es decir, que las situaciones anteceden a una conducta y que tienen consecuencias que esa conducta continúe. Por ejemplo, una persona puede darse cuenta de que cada vez que recuerda una situación desagradable, intenta evitar hablar respecto a ella, ¿no? Porque de esa manera siente alivio momentáneo. También puede descubrir que cuando expresa sinceramente lo que piensa antes su pareja, en lugar de ocurrir la reacción negativa que esperaba, consigue una mayor cercanía e intimidad. El objetivo en el que el cliente aprenda a analizar sus propias conductas y pueda aplicar este análisis fuera de la terapia
De esta manera, las CSR3 pueden ayudar, ¿no?, a generar reglas propias que permitan a las personas mantener los cambios a largo plazo.